Hola a todos, bienvenidos. Soy Daniel Mayorga, compañero de Fútbol Lab y hoy tenemos una entrevista con Pascuale Casa. ¿Qué tal estás, Pascuale? Muchas gracias. Antes de todo, quería dar las gracias a vosotros, ¿vale? Por haberme dado la oportunidad de estar en esta entrevista, a Fútbol Lab y a todos los oyentes, bueno, y las personas que se conectarán, ¿vale? Y daros las gracias. Quería preguntarte cuál es el estilo de enseñanza que prefieres para las etapas formativas iniciales. Bueno, un estilo de enseñanza en la cual se parte del mismo niño, ¿vale? Ya no es jugador, sino si es de etapas formativas, sería del mismo niño. Entonces, tenemos que partir del mismo niño. Entonces, saber qué edad tiene, qué es lo que siente, qué es lo que piensa, y partir de cada etapa de edad tiene determinadas características. Entonces, es muy importante que el educador, más que entrenador, sino el educador, sepa qué características tiene cada edad. En la etapa de Benjamines, ¿cuál crees que debería ser el objetivo técnico? Técnico. Sí. Vale, bueno, hay diferentes, como bien sabemos, que y la gente está formada ya, hay diferentes tipos de acciones técnicas, que es la transmisión de balón, el control, el regate. Bueno, todas son importantes porque somos sistémicos. Entonces, todas son importantes. Lo que pasa es que hay que focalizarnos en alguna de ellas, ¿no? Y la pregunta clave es en cuál, en cada momento nos tenemos que focalizar y qué tenemos, cómo nos tenemos que focalizar. La pregunta clave es cómo nos tenemos que focalizar, dando instrucciones, tareas. Para mí, a esta edad, aún los niños quieren el balón por sí solos. El niño de 8 años es un niño que aún no ha desarrollado completamente la empatía, es un niño que aún no es que sea egoísta, un niño de 8 años, sino que aún es él, ¿no? Y es importante, por ejemplo, el regate. Para mí es importante el regate a esta edad. Que sean niños atrevidos. ¿Crees que se deberían trabajar aspectos colectivos en esta categoría? ¿Colectivos? ¿A qué te refieres? En el grupo, cuando trabajar acciones grupales. Siempre hay que trabajar acciones globales. ¿Por qué? Porque cuando más empieza el niño a entender de que el fútbol es un deporte colectivo, más temprano tendremos el jugo. Acciones colectivos no sería un 7 contra 7. Yo haría pequeños grupos. Muchos entrenadores trabajan con el comando directo. ¿Qué consideras que tiene bueno y malo este estilo de enseñanza? ¿Dirigido a qué edad? A la etapa de Benjamín. Pues el directo no debería estar. Debería estar el dirigido. Es decir, hay una diferencia entre dirigir, orientar, que ser directo. El niño tiene que descubrir por sí solo. El niño tiene que averiguar por sí solo dónde está la solución del problema, de la situación. Más que saber la solución del problema, es saber interpretar el problema. Y de mayor se da cuenta cómo solucionarlo. En Fútbol Lab consideramos que el descubrimiento guiado es un estilo efectivo en las categorías de formación, como sería Benjamín, Alevín, etcétera. ¿Qué consideras sobre esta opinión que tenemos? Es básico, súper importante el descubrimiento guiado. Es lo que te comentaba antes. Ellos tienen que descubrir, mediante la nuestra orientación, la solución a los contextos que se les va proponiendo. Pero más que solución, repito, tiene que ser que ellos también interpreten el contexto. ¿Qué crees que reporta este estilo al jugador? Reporta que ellos mismos piensen y ellos mismos sienten. Es decir, el niño no siempre lo hará perfecto, no siempre encontrará la respuesta correcta, pero sabrá que si lo intenta, lo puede conseguir. No es un frío robot y sobre todo sabrá que el entrenador, mediante el descubrimiento guiado, es una persona, ¿no? Porque somos personas. A veces damos perfiles de entrenadores, jugadores, y nos olvidamos que al final somos personas. Yo soy Pascuale, él es José, ella es Valentina. Entonces, el descubrimiento guiado es saber que aparte vas a tener la figura del entrenador, del educador,
que te guía, que te puede ayudar en la resolución de los conflictos. Interesante. ¿Qué crees que debe tener una tarea de entrenamiento para ser eficiente? Bueno, hay varios ítems. Uno tiene que ser sobre todo cognitiva. Y para ser cognitiva necesita tener compañeros, rivales y un contexto en la cual nosotros hemos creado con unas reglas de provocación. Que sea un contexto pensante, donde el jugador tiene que pensar y sobre todo sentir. En alevines, ¿cuál crees que deberían ser los objetivos en la enseñanza más importante? Los objetivos. Cuando Más hablamos de importante. objetivos, ¿qué tipos de objetivos? ¿Tácticos, técnicos, emotivos, socioafectivos? En ¿Qué tipos de... general, objetivos que te marcas al principio de la etapa y consideras que son importantes para la enseñanza del jugador en esta etapa de alevín. Vale. Cuando nosotros creamos una tarea de un contexto, ¿no? De una situación, como dice Lillo, de entrenamiento, o una situación simuladora preferencial, como se le llama en el enfoque estructurado, tienen que aparecer todas las acciones técnicas posibles. Transmisión, control, regate, ¿vale? Que hemos comentado antes. Tenemos que focalizarnos en una de estas acciones. Son los conceptos tácticos que varían en cada tarea. Sobre todo a esta edad, en el fútbol 7 alevín, yo creo que el niño ya se tiene que socializar con el balón, buscar como vehículo de juego la asociación. Entonces sí que ya están los compañeros y concentrarse más en la transmisión, en el control. Si hablamos de conceptos técnicos, mientras que de conceptos tácticos, pequeños grupos. En fase ofensiva, como una sobreposición, como una pared. En fase defensiva, una cobertura, como una permuta. Pequeños conceptos que cuando ellos lleguen al fútbol 11 ya lo sabrán reconocer. ¿Qué aspectos positivos y negativos crees que tiene el entrenamiento analítico? Vale, bueno, primero de todo tenemos que darle una terminología, perdón. La terminología es que el analítico es una repetición sistemática de algo, de una acción técnica o un concepto táctico también, ¿eh? Puede ser. Entonces, si yo hago muchas veces el uno contra uno, está bien. Lo que está mal en el concepto analítico es aislarlo de un contexto táctico. Es decir, hacer solo uno contra uno sin más componentes tácticos, sin más estímulos. Porque si tendrás uno contra uno en un partido, puede ser el delantero contra el portero, puede ser el delantero contra el defensa, puede ser, pero esto no dura todo el partido. ¿Y qué pasa luego que superas el uno contra uno? Se acaba la acción. Entonces, tenemos que crear un contexto táctico con una concatenación de acciones técnicas. Fíjate, conceptos tácticos y acciones técnicas. Por tanto, el analítico es importante dentro de un contexto táctico. El entrenamiento integrado en el juego cada vez está más adaptado. ¿Por qué crees que pasa este hecho? Bueno, porque la metodología de entrenamiento integrado se está dando cuenta que el mundo tradicional del fútbol, hablamos de las teorías tradicionales en el mundo del fútbol, aislaba los componentes, los elementos que teníamos en el fútbol, ¿vale? Ahora se está dando cuenta que hay que optimizar todo y hay que optimizar el tiempo. Entonces, antes trabajábamos 40 minutos de técnica aislada o de preparación física, luego metíamos el balón y hacíamos técnica y a lo mejor luego al final hacíamos un partido de 20 minutos, de 15 minutos. ¿Qué habías trabajado allí? Ahora intentamos unificarlo todo. El entrenamiento integrado es integrar todo. Pero ojo, hay que diferenciar el entrenamiento integrado con la inclusión, con el entrenamiento inclusivo. ¿Qué aspectos crees que aportan más motivación a los jugadores en etapas tempranas en el entrenamiento? Pues los aspectos, bueno, depende de la edad, ¿no? De cada, sobre todo el balón, el atrezo universal por antonomasia, ¿no? Un balón del juego, hablamos de juego, ¿no? Pues el balón y luego un compañero y un rival. Esto motiva mucho. Y luego las reglas de provocación que te comentaba antes, que nosotros podemos
meterles, ¿no? Las reglas de provocación, súper importante. Que nosotros creamos un contexto táctico mediante nuestras reglas. Por ejemplo, hacemos un 2 contra 2 con 2 porterías, ¿vale? Tenemos rivales, compañeros, balón, y tú puedes decir, el que marca gana, ¿vale? Aunque no deberíamos hacer en esta tierna edad de 6, 7, 8 años, hacerlos muy exageradamente competitivos. Quien marca gana. No, darles premios, darles una forma de ver que el fútbol no es solo ganar, sino también aprender. Entonces, en el 2 contra 2 le podemos hacer una regla de provocación que sería, es obligatorio jugar por el suelo. Si se levanta el balón del suelo en el 2 contra 2, crearemos una falta directa. Entonces, como hacía Guardiola. Esto Guardiola lo hacía. Hacía partido de lucido, si se levantaba el balón, pitaba una falta. O si no, si esta semana estamos trabajando el desdoblar, el doblar, la sobreposición. Chicos, cada vez que hay una sobreposición en el 2 contra 2, en fase ofensiva, equivale a un gol. Esto es una regla de provocación. ¿Crees que en etapas de benjamines y prebenjamines los entrenamientos deberían ser tan solo tecnificación? No, para nada. ¿Que debería haber tecnificación? Sí, claro, debería haber tecnificación. Pero se debería crear también un contexto táctico, una tecnificación dentro de un contexto táctico. Que haya pocos jugadores, mucho balón, mucho attrezzo. El attrezzo no es solo la pelota, también son las porterías, ¿no? El árbitro, ¿no? Tenéis 10 segundos para hacer gol. O tenéis 10 segundos para no encajar gol, por ejemplo. O cada 5 segundos un tiro a portería. Entonces la tecnificación está bien dentro de un contexto táctico. ¿Cuál es tu opinión sobre la evolución de la enseñanza del fútbol en los niños que empiezan a jugar al fútbol ahora mismo? Bueno, el fútbol, afortunadamente, ha ido últimamente, te hablo de los últimos 20 años, cogido por la mano con la sociedad, ¿vale? Pedagógicamente, educativamente, se ha cambiado los métodos de enseñanza. Entonces, esto lo vemos en el fútbol reflejado. Entonces, lo que comentábamos antes, ¿no? El método analítico, el comando directo ya ha cambiado. Ahora los entrenadores son educadores y más esta tierna edad. ¿Cuál sería tu opción en la evolución de la enseñanza de gestos técnicos? Lo mismo que te decía antes, todo en un contexto táctico. Es decir, que en un contexto táctico haya la repetición de aquella acción técnica que nosotros buscamos. Por ejemplo, dime una acción técnica. El disparo mismo. El tiro, muy bien. Pues lo que hemos comentado, hacemos un 2 contra 2, ¿vale? Número reducido, analítico, ¿eh? Número, tecnificación, número reducido de jugadores, balón, espacio pequeño, donde haya mucho toque de balón. Entonces, el ejemplo de antes. Cada 5 segundos tiene que haber un tiro. Entonces, en un partido de un minuto, imagínate, si cada 5 segundos, es un ejemplo, ¿eh? Hay tiros, tú estás trabajando tiros a puerta cada 5 segundos. Pum, 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 pum. Entonces, esto es un trabajo analítico, porque el analítico que hemos dicho que era la repetición sistemática de lo mismo, ¿no? Entonces, si en un minuto que dura el partido de 2 contra 2, cada 10 segundos hay tiros a puerta, es importante entender esto, ¿no? ¿Crees como hacen muchos entrenadores en la enseñanza de jugadas ensayadas en categorías como el alevín, benjamín o prebenjamín? No, yo no creo en la estrategia. A estas edades se puede hacer, pero el problema está cuánto tiempo le dedicas tú a los entrenos a eso. Es decir, tener media hora cada viernes, por ejemplo, suelto, ¿eh? Los niños parados, aire frío, esperando que uno haga una jugada de estrategia, uno la cuelga y otro remata, no optimizamos el tiempo. Sí que hay que tener alguna jugada ensayada, pero el problema, la que nos tenemos que poner, la pregunta que nos tenemos que poner es cuánto tiempo le dedicamos al entreno. Ya hablando de fútbol 11, Bien, ¿qué objetivos técnicos trabajarías en infantiles? ya todos, como en Alevín, ¿eh? Todas las acciones técnicas tienen que aprenderse, se tienen que saberse,
Si yo hablo de un jugador transmisión con el interior, el jugador tiene que saber ya infantil qué es el interior, qué es el empeine, qué es el tacón, ¿no? La planta, por ejemplo. Entonces, todas las acciones técnicas se tienen que saber. ¿Qué aspectos tácticos crees que debes implantar o a trabajar como objetivos en infantil, ya que es el primer año que pasan al fútbol 11? Bueno, hay que ir dándoles paquetes progresivamente. Es decir, primero de forma grupal. Por ejemplo, cuando hablamos de cobertura, que ya lo hemos visto en Fútbol 7 en teoría, es un jugador marca y el otro cubre, ¿vale? Pues ahora podemos trabajar la basculación. Uno marca, uno cubre y el otro compañero bascula. Entonces ya tienen que ser todos los conceptos. Para mí todos. Para mí todos. Por ejemplo, el desdoblamiento. El desdoblamiento en fase ofensiva no es el extremo tiene el lateral que le dobla por detrás, sino que el central coge el sitio del lateral. Ese es un desdoblamiento. Entonces ya son más colectivos, ya no es grupal. En tu opinión, ¿cómo debemos entrenar con los infantiles? Todos los conceptos tácticos ya. Te quiero pasar también a hablar un poco más de la dirección deportiva y la coordinación de equipos. Y la primera pregunta que te quería hacer es, ¿cuál crees que debe ser la estructura de técnicos de un club de fútbol? Pues bueno, el director deportivo es importante, ¿no? Yo creo. Es imprescindible el que te fiche. Luego tenemos el coordinador, que se tiene que ocupar de la logística también. Y luego, pues, y que te ayude también en el tema de los campos. Alguien que lleve la figura de los delegados, que es una cosa un poco abandonada hoy en día, ¿no? O no abandonada, sino que no se le da importancia al delegado. Para mí el delegado tiene que saber un montón de normas, ¿no? ¿Qué funciones crees que debe tener un coordinador de fútbol base? Muchas. De coordinador es súper importante. Tiene que saber sobre todo de jugadores del club. Por ejemplo, si yo llevo el infantil A y tenemos el infantil F y necesitamos jugadores, el coordinador tiene que ser quien me aconseja a mí de decir, llama al infantil F, que ya hay un portero muy bueno que te puede servir, por ejemplo. ¿Crees necesaria la formación interna a entrenadores dentro de un club? Importante, básico. El reciclaje tiene que ser continuo, básico, y que lo hagan los mismos entrenadores del mismo club o una figura externa. ¿Qué aspectos crees que debería tener esta formación? Bueno, depende de lo que elija el coordinador, ¿no? Yo creo que una vez cada mes, por decirte algo, el coordinador puede sondear a los entrenadores diferentes temas. ¿Crees que debería haber un coordinador en cada etapa? Benjamín, alevín, pre-Benjamín. Hombre, depende del dinero que tiene el club, ¿no? Es decir, sí, sería mejor. Cuanto más personas trabajan, mejor es. Cuanto más cerebros, ¿eh? Porque una cosa es trabajar y otra cosa es tener cerebro. Cuanto más cerebros y sabiduría futbolística y humana, sobre todo, tenemos, mejor es. ¿Qué piensas sobre formar a los jugadores en fundamentos individuales? Muy importante, ¿eh? Y cuanto más tierna edad, mejor es. Yo me he encontrado jugadores que han llegado a cadetes y no sabían hacer una cobertura. Y no hablo de categorías bajas, categorías altas. ¿Conoces el trabajo de Alex Sanz y César Fratorola? Sí, mucho lo he estudiado y tengo todos sus libros. Los he analizado bastante. Sí. ¿Qué análisis haces y cuáles son tus conclusiones sobre sus estudios de fútbol? Son dos estudiosos del fútbol. Yo tengo todos sus libros, la verdad, y me he empapado de ellos y estudian mucho de forma, no analítica, de forma minuciosa los conceptos técnicos y tácticos que se dan en el juego. Por tanto, es básico porque hablan, elaboran, elencan todos esos fundamentos individuales y colectivos que se dan en el juego, ¿no? Por tanto, es súper básico, es una lectura necesaria e imprescindible para cada entrenador. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de esta metodología que ellos quieren implantar en sus libros? Bueno, la técnica. ¿Cuáles serían los principios que instalarías a marcar como esenciales a los entrenadores de tu entidad? Los técnicos son todos y los tácticos son en base al modelo de juego que tiene cada club. Es decir, no es lo mismo el Barça que el Real Madrid, que la Juventus, que el Milan. Entonces, cada club tiene que tener su modelo de juego en el cual aparecen todas las sesiones técnicas, eso sí, pero la táctica varía en función de cada modelo de juego.
No es lo mismo jugar balón largo, segunda jugada, que jugar juego asociativo o juego combinativo. Es diferente. No es lo mismo Claro. buscar la profundidad que la amplitud o la diagonalidad. No es lo mismo. Pero las acciones técnicas sí que están, porque en el juego siempre aparecen las acciones técnicas del regate, del tiro, de la transmisión, del control, recepción, la finta. Intentamos, ¿no?, que haya la finta. Te quería preguntar, ¿conoces estructuras de coordinación de fútbol base de equipos de máximo nivel? Bueno, he estudiado, yo he estado en una, pero bueno, en Italia, por ejemplo, he estado en una, trabajando como coordinador, y en España, en Cataluña conozco otra, que es la que me encanta, que es la de Castelldefels. ¿Nos podrías decir cómo son las de máximo nivel en Italia y la de España, como bien comentas? Bueno, en Italia teníamos un director técnico, ¿vale? Teníamos un director técnico de fútbol base, te hablo, ¿eh? ¿Nos Teníamos un... podrías decir el club primero para Sí, ponernos en claro, situación? Alessandria. Vale. Ahora está en segunda división, Serie B. Estuve hace 2 años allí. Entonces ahí había un director técnico, un responsable técnico que se le llama, que era yo el coordinador que me preocupaba de la metodología, de los entrenos, de todo tipo de tareas, ¿no? Y luego había el director técnico que estaba encima mío, ¿vale? Que se ocupaba de los campos, de todo eso, ¿no? En un club intermedio, ¿cuál es la estructura idónea que implantarías si fueses tú el coordinador? Bueno, pues siempre el director por encima, el coordinador de cada, no hace falta de cada etapa, ¿eh?, sino el coordinador de cada fútbol 11, fútbol 7 y fútbol 5, ¿no? O bueno, si tienes fútbol 9, fútbol 9, si tienes fútbol 8, fútbol 8. Entonces, siempre director deportivo y coordinadores en cada fútbol 11, fútbol 7, fútbol 5, Ahora también te quería preguntar un poco sobre la preparación física. ¿Qué crees ¿vale? que es importante? ¿Preparador físico o preparador de futbolistas? Preparador, es que es fácil, ¿no? Es preparación futbolística, ¿no? Porque los jugadores al final tienen que jugar a fútbol, ¿no? No es como antes que se extrajo del atletismo, ¿no? El preparador físico, mientras que el preparador de fútbol tiene que ser específico al fútbol. Y en el fútbol tenemos acciones que no se dan en el atletismo, como en el atletismo se dan acciones que no se dan en el fútbol. Por tanto, el preparador físico o condicional se tiene que especializar en el fútbol. ¿Cuál es la esencia del modelo de Paco Seirulo en el Barça? El enfoque estructurado. Habla de que cada futbolista, cada persona tiene diferentes estructuras, ¿vale? Y cada estructura se da en los entrenamientos y los partidos. Nosotros, para mejorar cada estructura, nos tenemos que focalizar en ellas, sin olvidarse que un cambio en una de esas estructuras provoca el cambio en todas. Es el mundo sistémico, ¿no? El paradigma sistémico. ¿Cuáles son los aspectos más importantes del modelo de entrenamiento de la escuela portuguesa? La periodización táctica, quieres decir. Correcto. Bueno, tiene diferentes tipos de principios, ¿vale? Principio de progresión compleja, principio de propensión, principio de especificidad, principio de alternancia horizontal, ¿vale? Tiene diferentes principios que todos juntos tienen que guiarse hacia el trabajo del propio modelo de juego. ¿Cuáles son las tendencias actuales en la preparación física en el fútbol? Bueno, pues el sistémico, es decir, el preparador físico ya no es una persona aislada del equipo técnico que dice, dejadme el equipo 40 minutos y luego os lo devuelvo. No, el preparador físico ya está dentro del mundo, del equipo técnico, del entrenamiento. Entonces es un componente interrelacionado, no multifuncional. Es decir, antes teníamos el primer entrenador, el segundo y el preparador físico y el preparador de porteros. Pues venga, cada uno tiene su parcela. No, ahora todo es una parcela y todo está en todo. ¿Y las futuras tendencias? Hay una teoría que no están haciendo ahora porque ya ha nacido, lo que pasa es que se está empezando a aplicar ahora en el mundo del fútbol, que es la termodinámica. ¿Qué importancia le das en los entrenamientos al trabajo de la prevención de lesiones? Importante, muy importante. Evidentemente, si yo tengo un Ferrari y quiero correr en la Fórmula 1 y no es
tiene un buen mantenimiento de tornillos, o la rueda creo que se me va a pinchar y no la cambio antes de prever. No sirve para nada. Entonces, el mantenimiento del coche es importante. El mantenimiento del futbolista, igual. ¿En el fútbol base trabajarías la preparación física? Es lo que te comentaba antes, ¿no? Es que ya está en todo. La preparación física ya tiene que estar en todo. En cada etapa se trabaja la preparación física. Lo que pasa es que hay que buscar qué elementos, qué conceptos de preparación física se adquieren en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de hasta 14 años, 15 años, no le pidas fuerza a un niño, pero sí que le tienes que pedir tonificación. Eso sí, tonificación, no fuerza, ni tensión, tonificación. Por ejemplo, tonificación es que los músculos estén fuertes, ¿no? Pero no significa que esté culturista, ¿no? ¿Qué consideras del método de trabajo de Diego Pablo Simeone y su equipo en términos de preparación física? Bueno, la verdad es que desde fuera, porque no lo he visto nunca, sí que he visto vídeos del profesor Ortega y compañía, ¿no? De cómo trabajan. Son entrenamientos de alta intensidad, son entrenamientos duros, son entrenamientos exigentes, pero esto tiene que estar a la orden del día, como todos. Por tanto, me parece bien. Si ellos creen en eso, a muerte con eso. Nosotros no somos nadie para juzgar lo que se cose en la cocina de cada uno, ¿no? Que no sea nuestra. Por tanto, me parece bien. Además, los resultados se ven, ¿eh? ¿Cuál es el referente en este área actualmente y por qué motivos? Depende de cada metodología, ¿no? Del enfoque estructurado está claro que está Cerulo, ¿no? El maestro. Luego de los métodos un poco italianos está Roberto Sassi, por ejemplo. De la preparación táctica tenemos a Mourinho, que ellos dicen que no tiene la preparación física, pero Mourinho, por ejemplo, me parece que estudió INEF, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que sí, que cada metodología tiene su referente y ninguna es mejor que otra. Todas son importantes. Aprovechando que estamos hablando de la periodización táctica, te quería preguntar, ¿cómo se trabaja? Se tiene que partir de un modelo de juego y este modelo de juego se parte de los jugadores. Entonces, en base a cómo tienes el equipo, elegirás una manera de jugar. Y esa manera de jugar se tiene que desglosar, minuciar, ¿vale? Si tú tienes un equipo que te juega el balón largo, tienes que crear un modelo de juego largo en base a esa forma de jugar que hemos comentado antes, ¿no? Y tiene una unión de diferentes principios, como progresión compleja, propensión, alternancia, y durante el entrenamiento tiene que aparecer eso. ¿Cómo reincorporarías a un jugador lesionado al trabajo habitual del entrenamiento? Bueno, primero tenemos que hablar tenemos que hacer una reunión con el médico y con el fisio, ¿no? Hablamos de estructuras elevadas, ¿no? ¿Me dices? Correcto. Bueno, pues tenemos que hablar con el médico y con el fisio, a ver qué nos dicen. Y luego con el jugador. Es importante no dejar de lado al jugador. Si el jugador se siente convencido que está bien y el doctor nos da la alta, entonces sí. Pero si el jugador, aunque tengamos el alta, no está convencido, no sirve. Entonces, poco a poco se tienen que reincorporar en la estructura del club. No hace falta, si yo tengo un equipo A y estoy jugando en División de Honor, no hace falta que salte directamente a mi equipo A. Puede ir poco a poco en el B, donde el nivel de exigencia es en menor medida y se puede adaptar paso a paso, escalón a escalón. ¿El análisis continuo de esfuerzo, metros realizados a través de GPS, es realmente de utilidad o qué valor añadido le da al entrenamiento? Todo es útil. El GPS son datos objetivos, pero no nos olvidemos que son personas y cada persona es un mundo. Y en cada mundo se pasan cosas que nosotros no sabemos. A lo mejor tenemos un jugador que hoy te hace el GPS y está estupendo y no sé qué con el GPS o la cursa en la BET. Imagínate, Andrés hacía la cursa en la BET, ¿no? No sé si ahora se hace. Pero, y está perfecto y el día siguiente le deja a la novia o quien sea y ya no tiene los mismos datos. Qué raro, ¿no? Pero en el GPS el día anterior era perfecto y el día siguiente está mal. Entonces son datos importantes, pero no hay que darle el justo peso, ¿no? Por última pregunta, te quería preguntar,
si el preparador físico debe tener conocimientos técnicos y tácticos del fútbol. Sí, sí, sí. Claro, es un mundo sistémico, ¿no? Hemos dicho que está interrelacionado. Sobre todo tiene que conocer el ciclo del juego, la lógica del juego y sobre todo compenetrarse con el entrenador. Pues hasta aquí, Pascuale, te queríamos dar las gracias por tu tiempo, por habernos atendido y pronto estará subida a nuestras redes sociales donde la podrá ver la gente, podrá escucharte. Muchas gracias. No, gracias a vosotros y a la oportunidad que me habéis dado, Daniel, de estar hablando de fútbol, que siempre es bonito. Ese juego que une, ¿no? Ese juego universal. Vale, pues muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Pascuale. Vale, hasta la próxima y un fuerte abrazo de gol. Nos vemos. Adiós.